Hola, ¿cómo están? Hace rato que no nos vemos, y el día de hoy les traigo un video curioso, que me llegó de ver las reseñas de FNCP a la saga de Joyei. Sorprendentemente no la segunda parte de Joyei 3, sino que desde la primera parte de Joyei 3 me llegó esta idea, y los comentarios de Bungie en la segunda parte, solo confirmaron lo que ya sabía. Y es que la historia de los fangames de FNAF en su mayoría son malas, pero ¿a qué me refiero? Pues para entenderlo hay que dividir las historias de los fangames en 4, el primero es historia independiente que puede tomar de base la historia de FNAF, es decir las posesiones, el asesino, o los propios robots asesinos, pero con su propio toque, pero deslindándose de la historia de FNAF por completo, completamente nueva y alejada de la historia de FNAF original. Esto afortunadamente se está volviendo más común entre los fangames, pero no siempre es señal de buena historia, ya que aquí dependen del propio creador crear una historia sumamente interesante, o una mamada bien extraña. La segunda es historia que toma de base la historia de FNAF, es decir las posesiones, el asesino, pero con su propio toque. Esta trata de ambientarse dentro de la historia de FNAF, pero al mismo tiempo trata de ser su propia cosa, sin depender de la saga de Scott Cawthon, o sea que el agregado de que se ubica dentro de la historia de Scott, es más un extra que algo que realmente importe. La tercera es el peor tipo de historia en los fangames, la que trata de ambientarse dentro de la historia de FNAF, tomando elementos de la saga de Scott, y mezclándolos con sus propios elementos de forma a veces súper forzada, lo cual no sería problema si no hicieran casi obligatoria saber la historia de FNAF original, para entender sus propios fangames. Y la cuarta, la cual es rara ya que trata de adaptar eventos que nunca pasaron o que nunca se nos contaron dentro del lore, por ejemplo todos los juegos de Fredbear's Family Dinner, o en X local como Juniors, The Glitched Attraction, o a Shadow Over Freddy's, juegos que adaptan algo que no hemos visto, o al menos no en los juegos principales, o los que luego adaptan eventos de novelas. Ahora aquí también pueden encajar juegos como The Joy of Creation, Baby's Nightmare Circus, o PT, pero esos juegos tienen una historia muy distinta, o usan a los personajes de Scott de manera muy distinta, pero con estos 4 ejemplos son de los que quiero hablar, y el cómo varios de estos dependen a mayor o menor medida de la historia de FNAF de Scott para funcionar. Ahora sé que estos 4 ejemplos no engloban la cantidad de fangames que están por ahí, solo es tomando los ejemplos más simples. Para empezar hablemos del primer ejemplo, este no tiene nada que ver con el FNAF de Scott, salvo los robots y el concepto, con lo que realmente el problema de este son los creadores del mismo, ya que depende de ellos hacer un buen trabajo con la historia que quieren contar, como por ejemplo Playtime with Percy, Tiki and Sons, Lumberto. Incluso aquí perfectamente pudo entrar la saga de Pork Chops, si no fuera por la estupidez de Fishnom, entre muchos otros, sobre todo los más recientes. Y por otro lado están las historias extrañas, algunas divertidas como One Night at Flumpy's, que solo es un huevo jugando juegos macabros, algunas extrañas como las de Treasure Island, las de Five Nights at Wario's, o las de Five Nights at Sonic's, y demás spin-offs de ese estilo que en su intento de hacer algo original, terminan haciendo cosas bien bizarras para intentar justificar el por qué Mario, Sonic o Mickey, y demás quieran matarte. No me voy a meter a explicar la historia de los mismos, porque es innecesario y con suerte me sé la historia del FNAF original como para saberme las otras, pero como dije la calidad de las mismas depende de quién sea quien las cree, y si puede hacer algo coherente. Ahora vamos por el segundo ejemplo, este es más complejo pues a diferencia del primero, es que mientras una intenta ser un universo nuevo y la otra trata de ambientarse en el universo de FNAF, pero sin realmente conectar las cosas, es decir menciones a Freddy Fazbear Pizza, pero sin que estas realmente choquen entre sí, como por ejemplo el periódico del Freddy Fazbear's Pizza de FNAF 2, en el juego de Five Nights at Candy's 1, la referencia a FNAF está ahí, pero realmente no es realmente importante para la trama o afecta que esté ahí o no. Otro ejemplo es El Último Suspiro, cuya referencia está en el Freddy chino que es un oso panda. Otro ejemplo es Those Nights at Rachel, el cual pues toma lugar en el universo de FNAF. And actually, please don't hurt yourself. We've had some issues with our reputation and it kind of went downhill recently. Damn pizzeria down the street. Fazbear's Pizza or something.
Somehow it's managed to absolutely destroy our reputation due to them having some sort of robot incident. After that discovery, animatronics may just be looked at in a different way. Pero sin realmente que tengan una verdadera conexión, y otro ejemplo sería el cancelado Chompers, que se suponía que estaba conectado. Pero viendo que el juego no salió, dudo que eso importe ahora, pero si estaba conectado con el Freddy Fazbear Pizza. El punto con este segundo ejemplo, es que estos fangames tienen el canon de Scott aún atorados en sus historias, pero realmente puedes quitarlo y no pasa nada. Ejemplo: Five Nights at Candy's 2 y 3, no tuvieron ninguna referencia a la saga de Scott, y les salió bien. Ahora Joy 4, Five Nights at Candy's 4 y Joy B quieren o querían hacer lo mismo, y les deseo suerte. Este ejemplo en específico es un híbrido entre el ejemplo 2 y 3, es el de Japan y el cual era una secuela de los eventos ocurridos en Security Breach, pero realmente tiene muy poco o nada que ver con el mismo, con excepción de la aparición de ciertos animatrónicos durante sus minijuegos, pero como tal, viendo la historia del mismo, fácilmente entra en el segundo ejemplo, pues fuera de esos cameos, el juego no depende de la historia de FNAF tanto como otros. Sin embargo, el juego apunta a eso con sus futuras secuelas o actualizaciones. Si es que salen, se le dará el mismo trato que a los ejemplos número 3, todo depende de cómo lo manejen. Pero ahora si vamos por el ejemplo más problemático de este video, y el que condena fangames, el ejemplo 3, en este ejemplo la persona quiere escribir su historia original, pero al mismo tiempo ambientarla en el universo de Scott, pero a diferencia del ejemplo 2, estas sí necesitan de los juegos de Scott para que se entiendan mejor, es decir que no basta con aprenderse la historia del fangame, sino que también la historia de FNAF normal, y eso hace que te veas limitado a la hora de contar tu propia historia. Por ejemplo, Luigi Hamilton, puedes expandir el lore del hombre morado, contar más de su historia, incluso reescribirla, debido a que la historia del hombre morado no estaba tan clara, y ciertamente aún no lo está, entonces puede jugar con ese misticismo y reescribirlo. Sin embargo, hay cosas que no puedes cambiar, como lo es que el hombre morado sea el asesino, o que este muera en Springtrap. Son cosas que sí o sí deben pasar, con lo que eso limita siempre el desenlace del villano, ya que bueno, va a perder en un juego que no pertenece a tu propia saga. El mejor ejemplo, el Joy, el cual te mete un chingo de historia, nuevos personajes y tramas, pero el hombre morado es el mismo villano, entonces no hay un desenlace dentro de Joy para el villano principal, ya que para saber eso tiene que jugar FNAF 3, y por lo tanto FNAF 1 y 2, lo que pues es algo jodido. Y de hecho me recuerda a una de las quejas que más se le hacen a las novelas, donde te meten datos importantes en ellas y no en los juegos, como por ejemplo la muerte definitiva de William Afton, es lo mismo. Otro ejemplo es Final Nights, el cual si bien toma personajes de FNAF, la misma sí depende de que sepas algo de FNAF, al menos del 1 al 6, ya que toma personajes de esos juegos, y los mete en una trama nueva, pero aún teniendo a la trama de Scott como algo obligatorio. Esta puede encajar entre el ejemplo 3 y 4, ya que sí es una historia original, pero a diferencia de Joy, esta sí está tomando a los personajes de Scott, en vez de tomar algo original. Pero lo que la diferencia de juegos como Juniors o a Shadow Over Freddy's, se ambientan en periodos no explorados de la saga de FNAF, pero tiene historias muy autoconclusivas, es decir, no depende tanto de la historia de Scott como si le pasa a Final Nights, que si quieres saber quién es Henry, la familia Afton o cómo terminó William en ese traje, pues lo siento amiguito, ya te tienes que saber la historia. Algo similar le pasa a Dormitabis, el cual pues es una clase de atracción del terror, pero al mismo tiempo una clase de infierno o purgatorio, no lo sé, pero según estamos muertos, el punto es que este juego trata de explicar la historia del hombre morado, con sus nuevos y para este punto desagradables nuevos y originales detalles, como que esta realidad del hombre morado, es de verdad morado, o como que el tipo abuso de una menor de edad, un poquito mierda, la verdad
verdad, pero como dije, libertades creativas que la gente se puede tomar, debido a lo ambiguo del propio Hombre Morado, y menos si tomamos en cuenta que este juego solo toma de FNAF 1 al 4, y los mismo pasa con varios personajes, pero como dije, el punto sigue siendo el mismo. El juego toma de base la historia de Scott, y espera que ya te sepas los eventos de la saga de FNAF, en especial del FNAF 1 al 4, y esto genera otro problema o no dependiendo del tipo de persona, pues la gente toma los FNAF que les conviene, y a veces porque pues salen muy temprano, a veces porque al autor no le gustan los FNAF más modernos, en su mayoría de FNAF 4 Assisted Location, y esto puede confundir a alguien que se quiera meter a la historia de dicho fangame, pues tiene no solo que saberse la historia de FNAF para entender el fangame, sino que debe entender la historia de FNAF que al autor le da la gana tomar, aunque esto sí puede ser subjetivo, ya que pues a muchos no les gusta el FNAF 4 y el Assisted Location para arriba, o el fangame salió antes de todo eso. Y un muy inesperado ejemplo es la saga de Fazbear's Return, la cual pues toma lugar dentro del universo de FNAF, tomando lugar en varias épocas, pero conservando a los personajes de Scott por ahí y por allá. No es necesario saberse la historia de Scott en este ejemplo, pero este juego hace algo peor, y es copiar múltiples veces la historia de Scott, pero de forma más fome y más barata, es decir, aparece asesino, mata niños, enjuague y repita algo que no estaría tan mal si tan solo no se notara a kilómetros de que es así. Y ya mi último ejemplo de Pop Goes, el cual pues tiene sus conexiones fuertes sobre todo con FNAF 2 y en parte con el 3, sobre todo con la enorme presencia de los toy en todo el juego, además de que el dueño del local es la víctima de la mordida del 87, y hermano del Hombre Morado, y se hace énfasis en FNAF 2 y 3, lo cual pues sí ya lo dije, la trama toma de base la historia de Scott, siendo una secuela, pero con los mismos personajes y los mismos destinos escritos en piedra, que te pueden limitar a la hora de hacer tu propia historia. Ahora con estos ejemplos me basta para dar a entender el punto. Miren, yo no tengo un particular problema con que quieras agarrar de base la historia de Scott, eso dentro de todo está bien. Mi problema al que quiero llegar es que no se debe usar la historia de Scott como parche o DLC de tu propia historia, es decir, el mismo pensamiento que usan para las novelas, aplica también aquí, es decir, usar un medio externo, y peor aún uno que tú no hiciste, pues si se me hace algo flojo, y es una manera fácil de ahorrarse la escritura de un universo propio. Por ejemplo, Candice, la misma toma lugar en el universo de Scott, pero la misma puede perfectamente quitar las referencias y no pasa nada, porque es una historia propia. En cambio Pop Goes y Joy sí tienen más arraigada la historia de Scott, al grado de que si no te los jugaste, pues no vas a entender ni madres. Y es por eso que digo que en su mayoría son solo formas flojas de ahorrarse la escritura de algo nuevo, ya que si les quitas los elementos de FNAF a dichas historias, pues estas se quedan sin un pilar importante. Ahora sé que estos no son todos los fangames con esta temática, sé que hay más, pero me limitaré a estos 5, porque estoy segura de que sería dar las mismas vueltas sobre el mismo punto. Ahora sí vamos por el último ejemplo, el de juegos que toman ideas o momentos de la franquicia, pero que se vende de esa forma, y no son tan pretenciosos en esas ideas. En este ejemplo están los juegos como A Shadow Over Freddy's o Juniors, los cuales pues sí se ambientan dentro del universo de FNAF, y en eso se puede llegar a comparar con los otros fangames del puesto anterior. En este caso estos tienen una historia más compacta. Por ejemplo, Juniors toma a los personajes de FNAF, pero les da un giro diferente. Con A Shadow Over Freddy's, la cosa es similar a Dormitavis, pero digamos que de una manera algo más compacta y mejor concluida. Otro ejemplo de este puesto sería fangames como The Glitched Attraction, los que se tratan de ambientar en Fredbear's, los cuales a la hora de contar su historia dependen de los juegos originales para entenderlos, al mismo tiempo tienen una historia algo más compacta, de que explica bien sin depender tanto de los juegos originales, además que estos juegos se venden como experiencias spin-off, y no como nuevas sagas de fangames propias, es decir, están plenamente conscientes de que su juego toma lugar en la saga de FNAF, y no es un intento de crear algo nuevo, pero al mismo tiempo usar otros
otra saga para quitarse la parte de escribir conflictos originales. Ahora vamos por otro tipo de experiencias que toman elementos de la saga de Scott, como lo es The Joy of Creation, Baby's Nightmare Circus, y PT. Estos fangames toman los personajes de Scott, pero estos se avientan una mafufadas dignas de un loquito del centro, pues por ejemplo The Joy of Creation trata de, Maid busca a Scott Cawthon, y lleva a los animatrónicos Ignited de los 4 principales. Baby's Nightmare Circus es otra mafufada de un sueño de un protagonista que no es capaz de despertar, y que tiene pesadillas con los animatrónicos de FNAF Sister Location, y PT ni siquiera tiene una historia, es más una experiencia. Bueno, con eso tengo, o tendría si no hubiera recordado que varios de los fangames del ejemplo 2, 3 y 4 tienen un pequeño problema de identidad a la hora de nombrar a sus protagonistas, como lo es el ejemplo de Mary Schmidt, que tiene el mismo apellido de Maid que Schmidt, sin que realmente signifique algo, y lo mismo aplica para los Fitzgerald, los Smith, y los Afton, que solo se los ponen como forma de dar familiaridad o algo así, pero a la larga son cosas vacías que no le suman ni le restan. Y creo que con ese me basta. He revisado algunos otros fangames, pero varios de hecho ya son más de lo mismo que ya dije, o son otros tipo de experiencias que ya salen de lo que quería hablar en este video. Y bueno, como dije, con eso me basta, para dar a entender mi punto, y es que muchos fangames sobre todo del pasado solían cometer el error de tomar la propia historia de FNAF como algo obligatorio a saber, como si fueran juegos oficiales, en vez de solo poner elementos de FNAF como referencia, y es que ahí está el contraste, entre un juego que tiene una historia propia, tomando de base la de FNAF, pero que todos los elementos sean propios, a diferencia de la otra la cual pues nos trata de vender sus propios elementos, pero ahorrándose gran parte del trabajo de escribir algo propio, solo meter de manera forzada elementos nuevos a un lugar donde no encajan, y al estar atados a la saga principal, no suelen cambiar nada que ésta ya haya establecido en sus primeras entregas. Algo que ya han estado dejando atrás hace mucho, ahora tomando el lugar del puesto 2 y 1, o del puesto 4, pero ya dejando de lado el puesto 3, que es con el que más tengo conflictos, lo cual es muy positivo, porque están dejando en claro que esta clase de problemas ya son cosa del pasado, pero aún así nunca viene mal recordar el peor tropo de historias de fangames, y recordar no volverá a ser algo así. Pero con esto ya terminamos. Sí, es un video algo corto, pero no quería quedarme callada con respecto a este tema, que salió de ver los vídeos de Bunny, y sí estoy plenamente consciente de que hacen falta un chingo de fangames que no incluí, pero varios o eran más ejemplos de los que ya dije aquí, con lo que sería más de lo mismo, y me parece que con los ejemplos que di, ya di a entender mi punto, o eso espero, y antes de que alguien listillo por ahí, que me diga que odio estos fangames, la verdad es que no, si bien en la actualidad, los fangames más son algo indiferentes, eso no quita que en su momento me gustaron, y los consideraba grandes juegos, y algunos lo son, algunos envejecieron como la leche, pero eso no quita que hubo esfuerzo detrás de eso, y eso debe de admirarse, pero no soy ciega, como dije no soy ni el primero ni el último, en destacar que usar la historia de FNAF como atajo a la creación de tu propia historia no es algo bueno, y en cierta parte se puede sentir algo mediocre. Pero bueno, volviendo a la despedida, no olviden pasarse por mis redes, Facebook donde no publico mucho, pero de vez en cuando doy algún avance de vídeos que voy sacando de vez en cuando, o en mi Twitter, donde publico contenido de nulo interés público, pero sin nada más que decir, Millie Fitzsimmons cambio y fuera.